Bueno, bienvenidos todos. Me imagino que si están aquí es porque estas palabras les resonaron un poquito, son cuidadores y aquí junto con Latido y con lo que yo hago también es un poco validar eso, ese trabajo que ustedes hacen y todo lo que están viviendo. Normalmente no es muy entendido y tratamos de generar conciencia y hacer prevención, porque no necesitamos tener personas que ya están quemadas que ya hayan tocado fondo, sino qué hacer entre medio, cuando ya sé que no estoy del todo excelente, pero sé que puedo llegar a estar un poco mal, ¿sí? Entonces, déjenme ver. Ok. No sé cómo habrá empezado su camino en esto de ser cuidadores, cuidadoras, pero normalmente yo me lo imagino así, ¿no es cierto? Nosotros casi siempre tenemos un nuevo reto en la vida en general y la expectativa es que nosotros seamos como superhéroes, ¿no? Entonces dicen, ahora tu papá, tu mamá está enfermo, tienes un hijo que tiene alguna condición o tienes que cuidar de tu esposo, de tu esposa, etcétera. Nos imaginamos a nosotros mismos superhéroes. Yo puedo todo, yo me manejo, me mantengo bien, me mantengo joven, puedo cocinar, puedo estar con amigos, cuidar a mi familiar. Siempre tenemos la expectativa de ser estos superhéroes, pero ya en la realidad nos damos cuenta que de verdad estamos cansados y podemos llegar a sentir una fatiga, podemos llegar a sentirnos tristes, agobiados de que no podemos manejar todas esas cosas que a veces nos están sucediendo. Y ahí es cuando viene esto de la prevención, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, vayan pensando en momentos que luego al final nos pueden ir contando y sería chévere que podamos tener como un conversatorio de cómo fue como darnos cuenta que teníamos esta expectativa, porque se espera que seamos así, superhéroes, superheroínas, pero la realidad es distinta y para eso estamos aquí, para ayudarles a identificar y validar un poco lo que ustedes están sintiendo ahora y por qué se siente esa realidad tan difícil, ¿sí? ¿Cuáles son los retos de los cuidadores? Bueno, ustedes sabrán como en modo práctico, ¿no? Porque lo viven día a día o quizás esto les resuena, quizás unos les resuenan más que otros porque todos somos distintos, ¿no? Entonces hay personas que tienen como la carga emocional, le cuesta mucho las emociones porque cuidar de otra persona es una persona que también tiene emociones, es una persona que también nos pone sus pensamientos, todo esto puede generarnos a nosotros esa carga emocional como después de ciertos momentos en donde esa persona se pone difícil o triste o etcétera, eso se pega a nosotros y puede tener un impacto. Pero quizás no todos somos tan emocionales, entonces nos van a afectar otros retos, ¿sí? También puede ser que nosotros tengamos un reto de esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque si yo cuido de una persona, esa persona a lo mejor no puede levantar objetos pesados, no puede estar cocinando, no puede estar haciendo diversas actividades y la que tiene que hacerla soy yo. Entonces el cuidador también puede tener esfuerzo físico, puede incluso tener ciertos dolores, ustedes quizás se sentirán que le duele la espalda, que le duele la cabeza, etcétera, y todo esto van a venir a ser signos de alarma. También tenemos mucho menos tiempo personal y tiempo para descansar. Quizás antes de enfrentarse a este reto, nosotros podíamos tomar un café, leer un libro, hacer algo que nos guste, pero ahora nos damos cuenta que tenemos un poco de menos tiempo para hacer eso. Y eso también nos puede afectar, ¿ya? Y también podemos estar en algo que nosotros los psicólogos llamamos como el aislamiento. ¿Por qué es esto tan importante? Es un reto porque si yo estoy cuidando de otro, tengo que disponer de mi tiempo para esa persona, tengo que estar todo el tiempo ahí y eso me lleva a mí a descuidar quizás otras relaciones, ¿sí? Si yo tenía amigos, incluso si es que ustedes estuvieron como, tuvieron que dejar un trabajo, dejar otras actividades que ustedes hacían, tienen que como aislarse de todo eso para cuidar de esa persona, ¿sí? Otro reto súper importante son los acuerdos familiares, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos de acuerdo en qué familiar pone para qué, nos dividimos la cuenta, cómo movemos, quién toma esta persona, quién me ayuda y todo eso puede llegar a ser también molesto para una familia y hay cambios en las dinámicas familiares, ¿sí? Y el factor económico también. Lastimosamente la salud es muy costosa
Y si es que estamos enfrentados también al sistema público, también normalmente tenemos que esperar mucho tiempo y todo. Entonces, si bien no es la manera en cómo se debería manejar la salud, eh, lastimosamente eso es lo que está pasando y validamos que ustedes también tengan que enfrentar eso, ¿no? Estar eh, costeando mucho de estas consultas, viendo varios tipos de opiniones médicas, etcétera. Tienen muchas cosas que cubrir o estar esperando que nos den una cita. Entonces, todos estos son los retos que tienen. Ustedes se imaginarán más, me podrán contar si tienen más retos, pero estos son los que yo he ido como un poco recogiendo de mi experiencia, de lo que he visto, que sé que es lo que puede estar haciendo que ustedes empiecen como a sentirse un poco fatigados y es completamente válido. Seguramente ustedes pensarán que son la única persona que les sucede eso, pero estoy seguro que de las 21 personas que estamos aquí, cuando hemos cuidado a alguien, hemos sentido alguno de estos retos. Entonces, nadie está solo, nadie está sola aquí, porque en realidad podemos encontrar que tenemos muchas cosas en común. Como les digo, algunos podrán tener más intensa la carga emocional, a otros les costará más lo del tiempo personal o el factor económico será el reto más importante para esa persona, pero sin duda nos afecta a todos. Listo. Entonces, si nosotros ya dijimos que sí vamos a estar como los superhéroes y nos vamos a enfrentar a este reto, quizás a veces lo queremos hacer, quizás a veces no necesariamente lo queremos, pero es lo que nos tocó. Y en la vida en general, cuando uno asume lo que decide, es más fácil llevar a cabo esta actividad, esta fase de la vida, ¿sí? Entonces aquí yo les diferencio en dos. Hay cosas que yo no puedo controlar de mi exterior, ¿verdad? Es como, por más de que yo me esfuerce, por más de que yo haga algo, si a mí me dan un diagnóstico, un familiar que yo tengo que cuidar, yo no puedo borrar ese diagnóstico, no puedo hacer que ese diagnóstico no exista, ¿sí? Tampoco voy a poder un poco controlar el impacto que tiene, digamos, con la discapacidad que podría generar esto a mis familiares, las personas que me rodean. Y tampoco puedo controlar si tiene, si no tiene una cura. Quizás podemos estar muy pendientes del tratamiento, por eso no les puse aquí el tratamiento, porque sí tenemos un poco de influencia en el tratamiento, pero no necesariamente de la cura, de que no exista esta condición, ¿sí? Va a tener su diagnóstico, va a haber lastimosamente un impacto y no podemos controlar si es que hay una curación de esto o no. Pero, ¿qué sí podemos hacer? ¿Cómo sí podemos nosotros influir en la realidad que tenemos? Y esto a veces suena un poco cliché quizás o algo por el estilo, pero cuando nosotros nos dicen que la actitud es algo lo que podemos controlar, suena a veces chistoso, pero es realmente cierto. Cómo nosotros afrontamos una situación depende muchísimo cómo la vamos a vivir. También, ¿qué puedo hacer yo para influir en mi realidad? El aprendizaje. Todo lo que yo aprendo. Esto quiere decir no quedarse con preguntas cuando uno va al médico, siempre estar investigando, no tener vergüenza de decir, me da vergüenza de preguntar a cierta persona que sabe más que yo. No, esa persona nos va a poder, de hecho, ayudar a nosotros comprender mejor. Entonces, de estas formas, nosotros podemos influir en la realidad, ¿sí? Y pedir ayuda. Yo sé que la mayoría de personas en el planeta Tierra no les gusta pedir ayuda. Pensamos que podemos manejarlo todos solos y siempre estamos como tratando de hacernos ocho para nosotros poder hacer todo. Pero en realidad cuando yo pido ayuda, de hecho puedo influir en mi realidad, ¿sí? Entonces, el objetivo también de que estén aquí y poder brindarles estas herramientas también es un poco que se den cuenta que todos nos sentimos perdidos, pero hay muchas cosas que podemos todavía hacer para influir y para cambiar nuestra realidad, ¿sí? Y ahora les voy a decir. Cuando hablamos de cuidadores en general, de adultos mayores, de discapacidad, tenemos como este estigma, ¿no? De decir, no es algo de lo que no se habla porque se espera, la sociedad espera que nosotros seamos perfectos, que seamos fuertes, ¿no? Cuando uno llora, está triste, no, tú tienes que ser fuerte. No, tú no puedes fallar, tú tienes que ser perfecto, ¿no? Y en realidad, ¿qué pasa? Somos seres humanos, nos van a afectar todas esas cosas que vimos en la diapositiva anterior. Vamos a tener todos esos retos,
vamos a tener toda esa carga emocional y todo lo que vimos, ¿sí? Porque no se puede esperar que seamos estos atributos que a veces generan una carga demasiado pesada en nosotros como personas. Entonces, empieza por ahí, aceptar que soy un ser humano. Tengo pensamientos, tengo emociones, tengo sentimientos, yo tengo una realidad, yo no soy solo cuidador, soy una persona y tengo múltiples aristas, ¿sí? Y voy a tener que aprender a mirar los signos de alarma a mi alrededor, ¿ya? Esta es una tarea que a veces es complicada porque uno dice, no, yo tengo todo bajo control, no pasa nada, pero cuando uno revisa de verdad, y ahorita van a hacer el ejercicio ustedes en su mente, en su cabeza, cuando yo les indique todos los signos de alarma, quiero que ustedes vayan diciendo, sí, creo que en eso yo estoy fallando un poquito, creo que en esto me falta un poco más y puedan ir identificando, porque en realidad a veces sucede que vienen donde el psicólogo y dicen, bueno, ¿y qué tengo? Y en realidad es que el experto en usted es usted, ¿sí? Es la persona que más se conoce, que más sabe, entonces yo un poco les voy a ir guiando por estos signos de alarma, pero quiero que ustedes vayan pensando en dónde tienen ustedes como esta falla o dónde están viendo que se sienten más fatigados, más cansados, ¿sí? Listo. Entonces, estos son los signos de alarma. No sé a quién le sucede. Puede haber dos grupos, digamos, de personas. Hay personas que tienen alteraciones en el sueño. ¿Pero qué quiere decir alteraciones en el sueño? O duermo muchísimo, no me puedo despertar, o no duermo. Cuando no duermo, esto puede ser, no me puedo quedar dormido en la noche, de pronto tengo muchísimas preocupaciones o me estoy levantando a cada rato. Me duermo, me levanto, me duermo, me levanto y no alcanzo a conciliar ese sueño. Esto es un signo de alarma porque nos está indicando, el cuerpo está hablando, nos está diciendo que algo no está funcionando bien. Entonces, si usted tiene estas alteraciones, estos cambios en su sueño, es importante que le eche ahí un vistazo. También pueden haber alteraciones en el apetito, de igual forma. De pronto no quiero comer nada, no me da apetito, no tengo hambre, no tengo ganas de cocinar, o estoy comiendo un montón de comida. Entonces, mi manera de como lidiar con eso es como comer demasiado también, que puede haber cualquiera de los dos extremos, ¿ya? Eh, También un signo de alarma es el aislamiento social, ¿no? Cuando yo estoy em, triste, cuando estoy atravesando una situación difícil y yo no quiero que la gente que vea que yo soy un ser humano, porque yo quiero que la gente piense que yo soy perfecto, soy infalible y todo, yo me aíslo de las personas para que no se den cuenta que en realidad yo le estoy pasando mal, ¿sí? Esto implica que si yo antes me reunía con amigos a jugar cartas, a hacer diversas actividades, ahora ya no quiero salir. em, de pronto pongo de excusa que yo soy cuidador. Ah, es que yo, incluso cuando uno es madre, padre, no, es que yo soy padre, es que yo soy madre, yo no quiero salir porque no puedo, pero realmente es importante darse cuenta si es que realmente estoy buscando las herramientas que me ayuden para yo poder prevenir este aislamiento o qué está pasando por ahí. También pueden tener dolores corporales. Hay algunas personas que les duele mucho la cabeza, por ejemplo. Otras personas que se ve más reflejado, el cuerpo habla, el cuidado, el cansancio, la fatiga, nos habla a través de dolores corporales. Puede ser dolor de cabeza, puede ser dolor de espalda, generalmente también es algo súper común, dolores musculares, dolores de barriga. Entonces, si yo estoy teniendo esto, muy constante, muy intenso, eso igual tiene que revisarse, ¿sí? También podemos tener, y aquí les pongo dos también, porque tampoco podemos generalizar, ¿no? A todas las personas, pero hay personas que se expresan mucho con tristeza, mucho con el llanto, llorando, y hay otras personas que solo se enojan, pero en realidad por atrás hay otra cosa, no es necesariamente esa ira. Lo que sí es importante identificar es que, bueno, todos somos personas y podemos sentir tristeza o sentir ira, pero aquí quiero que le pongan atención a la intensidad y a la constancia, ¿ya? Si es que es intenso, porque la tristeza es que no pude salir de mi casa porque estaba llorando 3 días, eso es intenso y está constante porque fueron 3 días.
Pero si a mí me surgió un inconveniente y yo lloré por media hora, me sentí bien y luego pasó 2, 3 semanas hasta que me volví a sentir triste, entonces ahí es de baja intensidad y no es tan constante. Entonces, si es que están teniendo ustedes estas emociones intensas y constantes, vale la pena que revisen qué es lo que está pasando por dentro, ¿sí? También problemas de concentración. Cuando a nosotros nos cuesta concentrarnos a hacer algo, la típica, ¿no? De me olvidé lo que iba a hacer, no me puedo concentrar, de pronto ustedes, además de ser cuidadores, también trabajan y en el trabajo les cuesta concentrarse. Entonces eso también, de igual forma, si es que es intenso y es constante, vale la pena que se revise. Entonces estos signos de alarma nos están indicando, es el cuerpo, la mente, incluso hasta el alma, indicándonos que algo se está modificando en nuestra vida y que nos está llamando la atención, ¿sí? Yo algún momento escuché esto que decía que el cuerpo nos habla, si no le escuchamos, nos grita. Y si no le volvemos a escuchar, nos grita tan fuerte que es lo único que podremos escuchar. Entonces, si es que no hacemos caso a esto, lo más probable es que lleguemos al burnout, que es el tema de la charla, es prevenir que nosotros tengamos que llegar a ese momento, ¿sí? Sino que podamos ahorita aprender a identificar cómo manejar estos síntomas, ¿ya? Ok. Ok, y aquí les pongo un poco del manejo de estrés. Algunas de estas, de estas actividades que les he puesto aquí, probablemente ustedes ya lo hacen, pero lo que quiero que piensen es que aprendan a identificar cada persona que les sirve. Porque lo que a mí me sirve para manejar el estrés, el dolor, las situaciones difíciles, no es lo mismo que lo que va a ser para otra persona. Nos puede ayudar a escuchar las opiniones o las experiencias de otras personas, pero no necesariamente es una regla. Entonces, yo les voy a contar de algunas maneras en las que podemos manejar el estrés. Quizás ustedes algunas ya las aplican, quizás hay otras que ustedes les gustaría empezar a aplicar y hay otras que ustedes saben que definitivamente no les sirve, ¿ya? Y una de ellas, y la más importante, la que más contribuye para el estrés y además es bueno para su cuerpo y para que se mantengan sanos, es la actividad física. Y yo siempre digo en todas las charlas, en mis clases con pacientes, actividad física no es ser un maratonista, ¿sí? No es que corrí 42 kilómetros, hago 30 horas de bicicleta. Actividad física es lo que a usted le guste hacer, ¿sí? Lo que le guste hacer que mueva su cuerpo. Sean 10 minutos al día o sean 2 horas al día, pero mover el cuerpo, ¿sí? Esto nos va a ayudar muchísimo a manejar el estrés. Además que nos previene a nosotros mismos de tener enfermedades cardiovasculares, diabetes y múltiples cosas, ¿sí? Tenemos una mejor salud si es que tenemos actividad física constante en nuestras vidas, ¿sí? O incluso simplemente salir a caminar, a comprar el pan caminando en vez de tomar auto, tomar bus, nosotros caminando en la casa. Uno puede, ahora con YouTube pueden encontrar cualquier deporte que les gusta, pueden ponerse a hacer, ¿sí? Y normalmente siempre ponemos excusas, ¿no? Yo no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo la situación para hacerlo. Y en realidad ahí es cuando nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estoy poniendo excusa? ¿Por qué la estoy poniendo? Entonces, transformar eso en un plan de acción, ¿sí? La verdad es que el psicólogo no puede a usted darle, le podría les podría yo dar esto así, usted tiene que hacer el calendario. Lunes hace actividad física, martes hace esto, pero en realidad el que es responsable de eso es cada persona, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es importante que vayamos viendo por qué estamos poniendo estas excusas o si son válidas, algunas pueden ser. Algo tan simple como respirar es súper bueno para manejar el estrés. A veces cuando uno está con tantas cosas alrededor, simplemente parar, hacer una respiración. Hay muchos ejemplos que igual ustedes pueden acceder en redes sociales, en YouTube, en el Internet en general, meditaciones. Ojo que no todos somos buenos para la meditación, pero puede ser una herramienta que quizás les sirva. También compartir con amigos y familia y esto puede ser como
incluido la persona que yo cuido o excluido a la persona que yo cuido, porque de pronto a mí también me encanta salir con mis amigos, con mis amigas, y dejar eso un poco de lado, ¿no? Para poder decir, me voy a divertir, voy a compartir de ahora. De aquí en 3 horas yo voy a estar dedicada a esa actividad con esas personas para yo sentirme mejor. Siempre va a haber este sentimiento de culpa, ¿no? De yo, porque estoy dejando a la persona que yo cuido, va a estar sola, va a estar sin mí, etcétera. Pero es más la salud que le va a proporcionar a ustedes el compartir con estas personas importantes en su vida, ¿sí? Eso es lo que quiero un poco que se lleven o que les quede un poco resonando. Y también las actividades creativas son súper buenas para manejar el estrés. Y de creativo puede ser creativo lo que sea. O sea, hay personas, como les pongo ahí, que pintan, hay personas que tocan música, que dibujan, que escriben, tienen diarios donde pueden escribir, pero si les gusta tejer, si les gusta hacer cualquier actividad que involucre algo creativo, usar sus manos, crear algo, es súper importante y realmente maneja el estrés. Y como ven, hasta ahora estas actividades en realidad las podemos hacer con un poco de esfuerzo, de forma en realidad como bastante económica. Incluso las actividades creativas no es que tienen que meterse a clase ni nada. Si lo puede hacer y le sirve, eso está perfecto, pero también lo puede hacer en casa, etcétera, y buscarse modos, ¿ya? Pedir apoyo, que como está ahí, es como nos ayuda a subir el peldaño, ¿no es cierto? Eh, como les estaba explicando, es algo que nos cuesta un montón y a todos nos cuesta porque queremos demostrar que no necesitamos apoyo, pero es algo que se ha visto que igual, tener un apoyo reduce la carga de estrés que yo ya tengo. Y yo también prevengo llegar a quemarme o a tener este burnout. Entonces, no tiene absolutamente nada de malo pedir apoyo. Y aquí el apoyo también puede ser, ustedes pueden pedir apoyo a amigos, a familia. Si es que ustedes están cuidando su padre, su madre, pueden apoyarse en hermanos, en tíos, en personas que le puedan apoyar para ustedes poder hacer otra cosa para cuidar de su propia salud, porque estas son herramientas para cuidar de su salud. Pero también pueden ustedes tener una ayuda profesional, que sería asistir a terapia psicológica, individual, puede ser incluso familiar, o grupos de apoyo, que es lo que Latido maneja también. Y normalmente son buenas iniciativas porque comparten con personas que están atravesando situaciones bastante similares a la suya y eso puede ser muy beneficioso. Pero si es que quizás necesitan tener un espacio solo para ustedes, pueden hacerlo a través de una terapia psicológica individual. Ok, y aquí les quiero explicar un poco los tipos de apoyo que existen, ¿sí? Porque a veces podemos pensar, no, es que a mí nadie me ayuda, es que yo estoy sola. Eh, Identifiquemos tipos de apoyo, ¿sí? Entonces, hay personas que dan o son muy buenas con un apoyo estratégico, ¿sí? Nos dan información útil para mi situación, nos colaboran en temas logísticos, entonces son estas personas a las que tú de pronto llamas y te dicen, tú le dices, ¿sabes dónde me puedo conseguir una silla de ruedas? Sí, mira, si te vas por aquí, por el sector de este hospital, te consigues esto, te voy a dar el contacto de una amiga para que te ayude. Entonces hay personas que nos brindan este apoyo estratégico. Quizás no son las mejores para escucharnos o quizás no tienen los recursos para darnos los recursos de pronto, pero nos quieren ayudar en temas logísticos, ¿ya? Y esto es súper importante porque en realidad aquí pueden ser personas que incluso han estado en una situación similar a nosotros, entonces saben cómo apoyarnos mejor. Em, Hay el apoyo material. Esto sí es una cooperación con recurso material, como alguien que nos presta dinero, nos presta comida o incluso implementos, ¿no? Yo te voy a prestar esta cama o te voy a prestar esto para hacer actividades, etcétera, que nos dan como un apoyo material. Y tenemos personas que nos apoyan emocionalmente. ¿Sí? Que nos brindan escucha activa, que están ahí, nosotros nos estamos doliendo sobre lo mismo una y otra vez y siguen ahí estas personas. Entonces, si es que ustedes están pensando, no, no me gusta pedir ayuda, miren que aquí les pongo las diferencias entre pedir
varios tipos de ayuda. Y si usted ha encontrado una persona que le brinda estos 3 tipos de ayuda, no la deje ir. Sí, es importante también poder identificar cuando tenemos gente que nos está aportando o quizás gente que solo nos está haciendo sentir mal. Entonces, también usted puede ir como trabajando un poco en sus relaciones sociales para nutrirse de personas que estén apoyándole, y las personas que no le están haciendo, pues, y están contribuyendo más a su burnout, a perjudicar su salud mental, también no hay ningún problema si es que va cortando un poco relación con estas personas, ¿ya? ¿Qué es la prevención entonces? Esto es lo que nosotros cargamos, nos sentimos cansados de cargar todo ese peso económico, emocional, físico, etcétera. Y cuando yo aliviano la carga, como está aquí en esta imagen, estoy haciendo prevención. Estoy previniendo de luego estar en esta imagen aún peor, ¿sí? Em, Porque somos súper buenos como personas para tocar fondo muy, muy abajo para recién darnos cuenta que estamos mal. Entonces, no dejemos que eso nos suceda. Tratemos de identificar ahora qué podemos hacer, qué estoy haciendo bien y qué me falta, qué más me puede ayudar, alivianar esta carga para poder seguir cargando el peso, porque no es que va a dejar de ser cuidador, va a seguir cuidando, pero con un aprendizaje, una actitud y una forma distinta de ver las cosas, ¿ya? De esta forma, nosotros nos alivianamos un poco y podemos regularnos mejor para no terminar en este punto tan grave, ¿ya? La idea de esta charla justamente es eso, ¿no? No hablar de cuando ya estamos quemados, sino ver qué podemos hacer. Y afortunadamente ahora hay muchos grupos, hay muchas maneras en las que nosotros podemos ser parte para dejarnos apoyar, para compartir con otras personas. Como decían al inicio, Latido está encargado imagínense, visibilizar todo lo que vive este grupo, esta población, que a veces no es valorado y que, como vimos, tiene demasiados retos. Entonces, si es que identifican que ustedes necesitan, no tiene absolutamente nada de malo de alivianar esa carga y sepan que estamos aquí para ustedes, ¿sí? Este es mi contacto y esta es mi red social si es que ustedes quieren. Seguirme también, a veces publico contenido de este estilo, pero me gustaría que si tienen preguntas o si quieren pueden abrir su micrófono, no sé, podemos ir un poco conversando, como prefieran, sus impresiones, reflexiones. Muchísimas gracias, Ariela. Muy interesante tu, tu presentación de lo que vive una persona como cuidador. Y hay muchos temas que has hablado que son súper interesantes, que más bien eh, en esta charla cada uno tal vez se preguntaría dónde estoy, ¿no? ¿En qué me apoyo, en qué no me apoyo? ¿Qué es lo que, qué es lo que necesito, ¿no? Pero tengo una pregunta aquí. Cuando tú cuidas a una persona, eh, especialmente un familiar, este familiar tiende a apoyarse demasiado en ti, es decir, no, con este hijo no quiero, no, contigo quiero irme, ¿por qué no viniste cuando te necesité? Y te demanda demasiado y hay esa conexión tan potente, digamos, que tiene el familiar contigo, que muchas veces piensas que es el momento que tienes que estar ahí para ayudarle al máximo y olvidarte un poco de ti. ¿Qué Ujú. dirías ante eso? Em, o sea, pienso que podemos verlo de distintas maneras, pero también qué bonito ser esa persona, ¿no? O sea, encontrar ahí el sentir un poco que soy esa persona que proporciona tanta calma, que me quieren tener cerca, que es bonito, tiene como de hecho un sentido, ¿no? Le brinda como una tranquilidad.
pero también no tiene nada de malo de reconocer que eso puede generar un cansancio. Y si bien nosotros podemos experimentar esta culpa, es sano para nosotros también un poco alejarnos ciertos momentos que nosotros los escojamos para tener un espacio para nosotros mismos, ¿sí? Porque si yo tengo esta persona que depende de mí todo el tiempo, va a haber momentos que podamos como separarnos un poco de eso para poder depender solamente de nosotros mismos, tener un disfrute y luego volver a eso, ¿sí? Pero es como un poco manejar como esa culpa que yo sé que muchísimas personas sienten. Muchísimas gracias, Dariela. Mira, aquí hay Ajá, una pregunta. Si yo me siento bien cuando mi papi quiere que yo le lleve a algún lado, claro que no depende de mí todo el tiempo. ajá. Entonces está bien como reconocer eso, ¿no? Como decía, qué bonito ser esa persona que le vienen a llevar de paseo, qué alegría, lo reciben con una sonrisa. También es el truco un poco es encontrar también esos momentos en que nutren, em, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿No? El cansancio es otro cuento y a veces puede ser que sea, digamos, con un sentido de que la persona nos está a propósito, digamos, como poniéndonos un cansancio o algo por alguna mala actitud, pero también saber reconocer cuándo es eso y cuándo es simplemente quizás la enfermedad. O sea, la enfermedad es así, esta persona no puede cambiar esto de su realidad, pero a mí me impacta eso, ¿no? Entonces, eh, saber apoyarse también, como yo les decía, entre familia, entre los que rodean esto para poder disfrutar de los bonitos momentos, pero también entender que nosotros tenemos la posibilidad de igual, de estar bastante cansados. Ujú, ujú. Una cosa, tengo aquí una pregunta que dice, mi tiempo, no me alcanza el tiempo, en realidad yo quiero ayudar, pero también quiero cumplir mi tarea como esposa, como madre, como hija, y toda la planificación que tengo hecha no me funciona y termino yo olvidándome de mí misma. Ujú. Sí, y antes nosotros tendríamos a ver eso como que eso es del superhéroe, ¿no? Eso es de la heroína. No tiene tiempo para sí misma. Pero ahora nos empezamos a dar cuenta que las personas que no se hacen un tiempo para sí mismas, para cuidar de sí mismas, luego tienen peores resultados en su salud, ¿no? Entonces, si es que yo hago algo del mismo modo, por mucho tiempo y no cambia el resultado, pues lo que yo tengo que hacer es algo distinto. Entonces, si yo estoy organizándome o estoy planificando de cierta forma que no me avance ese tiempo, quizás cambio toda la planificación, ¿sí? Incluso en terapia nosotros hacemos a veces horarios, ¿no? Como horarios, o sea, vamos a destinar estas horas por salud, tú vas a destinar estas horas a hacer esto. Entonces, quizás a veces suena muy esquemático para ciertas personas, pero a otras les puede realmente ayudar, ¿no? Les puede ayudar el tener así. Quizás de mi calendario voy a salir estas 2 horas para hacer algo de mí. Y eso es para ayudarme a mí mismo, o sea, tiene como esa ganancia. Ujú, ujú. O sea, un poco darte cuenta de que tienes que pensar en lo que tú necesitas o un poco no olvidarte de ti, sino pensar en uno, ¿qué mismo necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? Si Ujú. necesitas dormir o necesitas eh, darte una ducha, por ejemplo, necesitas salir. Exacto. O sea, identificar, o sea, tú eres el mejor para identificar lo que tú necesitas. A veces buscamos la respuesta en el otro, ¿no? Dime qué necesito, pero el que más sabe lo que necesito es uno, ¿no? Entonces aquí alguien pone, a mí me ha resultado el ejercicio y reunirme de vez en cuando con mis amigas. Ambas actividades me ayudan mucho para despejar. Entonces es genial porque esta persona ya sabe lo que le funciona. Quizás esta persona dice, no, las respiraciones, las meditaciones a mí no me funcionan, pero yo salgo con mis amigas y yo vuelvo recargado y puedo hacer mejor el cuidado. Porque un cuidador cansado con burnout no va a realmente cuidar
de la mejor forma a la persona que está cuidando, porque esa persona está cansada ya. Entonces, para ser un mejor cuidador, tengo que cuidarme yo a mí mismo. Y por eso estamos aquí para recordarles y darles la importancia, porque muchas veces toda la salud se enfoca en la persona que tiene la enfermedad, que vive la situación, pero no en quienes le cuidan. Pero esas personas realmente también tienen muchos retos. ¿Qué podrías decir tú, Ariela, con respecto a qué hacer para que se reconozca ese trabajo de cuidador? ¿Qué hacer en nuestra sociedad? ¿Qué hacer para que se le reconozca al cuidador como que hace un trabajo increíble y muchas veces sin estar pagado y muchas Ujú. veces con unos horarios eh, que nadie los quiere hacer? ¿Cómo hacer para que la sociedad pueda reconocer al cuidador? Creo que en su inicio es como compartirlo abiertamente. O sea, a veces es como, digamos, nosotros podemos sentir, por ejemplo, si yo tuve que dejar mi trabajo para cuidar de mi mamá, de mi papá, y quizás es como eso me ocasiona cierta como vergüenza, ¿no? Estos sentimientos de que quizás no es que yo quiero ir a comentar a la gente, mira, tuve que dejar mi trabajo. em, y ahora es como estoy dedicada a cuidar de mi papá, de mi mamá, etcétera, sino reconocerlo con valentía, ¿no? O sea, yo he hecho esto, asumo esta responsabilidad, lo hago, voy a cuidarme de esta forma, voy a pedir ayuda. Entonces, mucho de eso también es lo que yo les decía, ¿no? Tener como el autocuidado de poder salir hacia otros y solicitar la ayuda de esas personas. Entonces, cuando uno comparte, cuando uno va a una reunión familiar, a una reunión social, comparte el cuidado, habla sobre el tema, ya estamos generando este tipo de conciencia. Pero si nos quedamos callados, nos aislamos, no le damos el valor, porque es como digo, no, es que como los otros no lo valoran, entonces yo tampoco lo voy a valorar. No, es como yo doy el valor, yo lo cuento, yo digo lo que necesito, lo que estoy viviendo y por qué merece eso ser reconocido. Ujú. En muchos casos, Ariela, es súper interesante lo que dices de eso de compartir, de poder hablar, de poder inclusive eh, al compartir, dar tácticas de lo que te ha funcionado o simplemente recordar momentos agradables de lo que has hecho. Pero cuando hablas de pedir apoyo, también depende de personalidades. Hay gente que tiene la personalidad de manejar una casa y de manejar a la situación y de decir qué hacer a cada uno. Y hay otras personalidades que son más de aceptación y de dejar que la gente haga lo que buenamente puede y quiere hacer. El momento y no sabe cómo pedir, en realidad no ha aprendido a pedir, no sabe. Entonces Ujú. se queda con esa frustración y cuando lo hace, como no sabe hacerlo, se enojan o no quieren hacerlo, resulta peor. Entonces termina callándose. Sí, y ahí la clave, yo digo, sería la comunicación, ¿no? Porque a veces uno dice, em, es como yo te diga, Cecilia, ¿qué ganas me da el sábado de ir a tomar un café con mis amigas? Y luego Cecilia no lee la mente, no lee mi mente y no sé, como digo, es que Cecilia no se dio cuenta que lo que de verdad yo quería es que ella cuide a nuestra madre para yo poder salir a tomar un café con mis amigas. Pero ¿por qué simplemente yo no digo, mira, Cecilia, puedes quedarte con nuestra madre de 6 a 8 de la noche para yo poder hacer esta actividad? Entonces estamos muy acostumbrados a decir a medias las cosas y esperar que los otros reaccionen como que estuvieran en mi mente, ¿sí? Entonces, a veces nos cuesta y yo diría como ser un poco más literales, ¿no? Ser un poco más, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero. Si del otro lado no se responde bien, pues eso es otra situación, pero por lo menos yo sé que fui clara y que lo dije. Sí, entonces aquí es un tema de como comunicación. Ujú. Aquí tenemos un comentario de Verónica. Dice, como cuidadora he buscado la manera de cuidar a la persona de una forma divertida.
es decir, mediante la risa, un chiste, una broma, etc. Esto me sirve mucho para no estresarme y siempre estar informada de cada cambio que hay en las personas adultas mayores, patologías, gustos, escucharlos y sobre todo el respeto. Ujú. Súper bonito porque aquí un poco también es como la creatividad de cada persona, ¿no? O sea, cómo yo me aliviano la carga, esta persona se dio cuenta que lo puede hacer a través de la diversión, del chiste, de la broma, y que si eso le ayuda a ella y también a la persona que cuida, entonces es un ganar-ganar. Pero me imagino, Verónica, que en el tiempo tuviste que aprender un poco que esta era la forma en la que se alivianaba la carga, no es que fue como de un día al otro ya sabías todo esto. Y ahí está lo interesante de las personas, que buscamos los recursos, nos nutrimos de las situaciones adecuadas para tener los mejores momentos y eso nos hace ser bastante resilientes, ¿no? Entonces, me parece muy, muy bonito y te felicito mucho. Y María Augusta, sí, lo que me refería era falta de comunicación. A veces fallamos mucho en cómo comunicamos, pensamos que decimos una cosa, cómo lo interpreta la otra persona. Entonces yo diría trabajar mucho en nuestra comunicación para ser efectivos en pedir ayuda y ser muy claros, ¿no? No tiene absolutamente nada de malo. Y puede ser raro al inicio para nosotros porque, como decía Cecilia, si no lo hemos hecho, es como la primera vez que voy a pedir ayuda, así literalmente a una persona. Y quizás el otro no reacciona bien porque es como, reacciona como, mira, tú no pides ayuda nunca. Como, ¿qué es esto? Esto está bastante extraño. Pero es simplemente dar ese primer paso y hacer algo diferente, porque acuérdense que si seguimos haciendo las cosas igual, nada va a cambiar. Ujú, Tenemos que hacer justamente algo diferente para que nuestra realidad cambie. ujú. Estoy pensando en lo que decías, ¿no? Muchas veces el cuidador llega, topa fondo para reaccionar y con lo que dices es que poco a poco hay que hacer un cambio para lograr conseguir algo como el ejercicio físico. No es necesario hacer una maratón el primer día, pero tal vez hacer una vuelta y después decir que lo haces 2 veces por semana y después 3 veces por semana. Pero claro, necesitas paciencia, constancia y creo que también una convicción de que necesitas cuidarte porque eres importante, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, Dime, Ariela, aquí hay una pregunta. ¿Cómo hace un cuidador formal para equilibrar su trabajo de cuidador con su trabajo de madre o de familia o de cuidador de su propio? claro. Y ahí está como, es un doble reto para estas personas, porque además de su labor profesional, luego quizás llegan a casa de noche, tienen que seguir siendo como cuidadores de su familia, ¿no? Lo más importante sería como tratar de separar mucho estos dos, ¿no? Mi rol como cuidador profesional, si bien a mí me gusta cuidar y yo recibo también un sentido a partir de lo que hago, eso está muy bien, pero saber también separarlo de la vida personal es una estrategia que realmente debería ser mucho más tomada en serio para cualquier profesional, especialmente de salud, que tengamos nosotros que ayudarnos a ventilar quizás esas emociones em, y después poder disfrutar el tiempo que nosotros tenemos. Pero siempre está también su tiempo personal, su prevención. Entonces, por un lado tenemos las personas que están con nosotros, pero esto de cuidarse de lo que les decía, del sueño, la comida, de las emociones, de este manejo del estrés, eso es único, es personal, ¿no? Entonces, cuando uno se cuida, no sé, pueden pensar en una época en su vida en que les haya estado yendo bien en la mayoría de aristas de su vida, es porque ustedes estaban bien, estaban cuidándose así. Ujú, ujú. Y ese equilibrio que tú hablas, ¿no? Cuidarte a ti mismo es ese equilibrio con todo en ti mismo, ¿verdad? Ujú. Em, Ariela, muchos cuidadores
me dicen, yo ya voy 10 años cuidándole a mi mamá, eh, cuidándole a mi hijo y es mi obligación porque no hay nadie más. Yo pienso, ¿no? Que el momento que uno decide ser madre o padre, sabe que está obligado a cuidarles a sus hijos hasta darles la oportunidad de ya ser adultos y independizarse. Pero también sabes que tienes una obligación con tus padres porque te han dado tanto y porque son a quien más tienen, digamos, o es como una obligación moral que tienes, ¿no? ¿Son estas obligaciones buenas o malas? Em, o sea, yo creo que realmente nada que nosotros hacemos por obligación, solo para no quedar mal, etcétera, como realmente lo vamos a hacer bien. O sea, es como que yo diga, bueno, corramos todos la maratón, pero realmente la persona que va, se inscribe, entrena, es la persona que lo va a hacer mejor que si yo mañana me pongo a correr 42 kilómetros, ¿no? Entonces pienso que esa metáfora se aplica también y se vincula mucho a lo que yo les decía de asumir la responsabilidad, ¿no? Porque cuando uno toma la decisión, por ejemplo, de tener hijos o, o de cuidar a los padres cuando ya están más ancianos, por ejemplo, depende mucho de cómo yo asumo eso, porque si yo lo tomo de mala gana, con mala forma, no le veo absolutamente nada positivo, lo más probable es que yo voy a entrar en cansancio del cuidador un mes después de cuidar. Entonces es un poco como balancear esto de por qué lo estoy haciendo, asumo la responsabilidad y asumir implica sí hacer ciertos sacrificios, pero esos sacrificios no van a hacer a mí un mártir o una víctima total, porque yo sí tengo control de mi actitud, de lo que yo aprendo, de lo que yo hago por mí mismo, de cómo yo me estoy cuidando personalmente. Eso nunca termina. Ujú. Muy interesante, Ariela. Qué bueno poder conversar de estos temas. Aquí dice algo María Gusta. Ujú. Ariela, ¿cómo hacer para que mis hermanos varones presten más ayuda con nuestros padres? A veces sus ocupaciones o el trabajo no les permite. ¿Recomiendas poner días fijos? Ahí me perdí. ¿Recomiendas poner días fijos para que cada hijo se comprometa a estar con ellos? Yo pensaría, María Augusta, que un poco tienes que pensar en cómo es tu familia, ¿no? ¿Crees que los días fijos aplicarían para su dinámica o crees que podrían hacerlo de qué forma, ¿no? Cada familia es distinta. Como decías también, a veces hay ciertos, cuando los papás están ancianos, dicen, no, con este hijo sí me gusta, con este hijo no me gusta, entonces también hay un poco que conocerle a las personas. Saber cómo es la dinámica de tu familia, pero en realidad creo que esta pregunta también está direccionada para Latido porque ellos también tienen mucha experiencia en acompañar en este tipo de casos, entonces me gustaría saber también qué me pueden complementar. Bueno, muchas gracias, Dari. Claro, nosotros estamos trabajando muy fuerte para apoyar al cuidador, para que tenga un sitio de encuentro, para poder dialogar y poder cada uno sentirse mejor en su tarea sin sentirse obligados, sino libres y con amor, ¿no? Entonces, déjame terminar con la última pregunta de Pilar. ¿Qué recomendaciones me daría para temas y actividades que se pueden desarrollar con un grupo de madres cuidadoras de personas con discapacidad muy grave? No siempre tienen la predisposición para participar o se sienten culpables por dejarlos al cuidado de otras personas, porque solo ellas las cuidan bien. Y aquí es eso, ¿no? A veces con los hijos lo que yo veo, ¿no? Es que tenemos eso, es que nadie los va a cuidar como yo. Y la realidad es que no, nadie, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como cada persona, ¿no? Yo puedo emplear el cuidado de una forma y la otra persona lo va a hacer de otra forma. Entonces, como ahí ponen la culpa, ¿no? Esto es súper común. Y en realidad, Pilar, yo pienso que para incentivar, si es que es un grupo de madres cuidadoras, me parece muy valioso que son un grupo.
están todas ahí para poder llorar juntas, para poder hacerse hurras, barras también, para entender que el hecho de hacer otra actividad, de conversar de un tema que quizás los incomoda, realmente es una mayor ganancia hasta para ellas y para sus propios hijos. Entonces, a partir de eso, cuando ellas vean que eso es un beneficio, quizás luego la segunda, la tercera vez se va haciendo un poco más fácil y un poco de como irse desprendiendo, que no es desprenderse de, bueno, hoy soy cuidadora y mañana abandono a la persona que cuido, absolutamente no, simplemente es buscar esos espacios personales para que yo pueda rendir mejor como cuidadora y rendirme mejor a mí como persona. Entonces, no sé si quieran ustedes igual complementar algo, son bienvenidos. Cecilia, si me permites, yo quisiera tomar algunas cosas que ha dicho Ariela y en honor al tiempo también de todos, ir como cerrando este espacio. Creo importantísimo todas las recomendaciones que nos has dado, Ariela, y adicionalmente sí me gustaría decir que fíjense, aquí estamos cuidadores y como dice Ariela, no soy un cuidador solo cuando estoy cuidando, sigo siendo cuando voy a tomarme un café, cuando voy al cine, cuando me doy un momento. No significa abandonar el ser cuidador para darse tiempo a uno mismo. Y cuidador somos todos, ¿no? Todos cuidamos, nuestra primera obligación es cuidarnos a nosotros mismos, no perder que ese es el norte para poder cuidar mejor. Y el cuidado tiene dos cargas muy fuertes. La primera es esa responsabilidad que hablaste, Ariela, y también está la otra de la gratificación, cómo se recibe. Es una actividad muy gratificante cuando el sentido del cuidado está claro. El momento en que se pierde y no sé por qué estoy cuidando, no hay para mí, se convierte en una obligación, deja de tener sentido el cuidado y también se empieza a convertir en una carga más grande. Entonces, el compartir el cuidado con ayuda, con apoyo de la familia, de los amigos, de los vecinos, de todo el mundo, es hacer ver al resto de las personas que ser cuidador es una de las profesiones y no profesiones al mismo tiempo, porque a muchas personas resultan ser cuidadores sin haber aprendido cómo cuidar a una persona con diferentes discapacidades o con enfermedades crónicas. Pero lo más importante es encontrar esa motivación, preguntarse, bueno, ¿para qué estoy haciendo, no? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y creo que con eso podemos, Cecilia y Ariela, si quieres terminar con alguna frase que me pareció muy linda, esa frase me gustaría que les repitas, esta del cuerpo, ¿no? Esto de que si no nos hacemos caso de lo que estamos sintiendo, no me acuerdo cómo era, pero me pareció muy linda la frase y creo que vale la pena repetir. Sí, la frase es que tenemos que estar muy atentos al cuerpo, ¿no? Que el cuerpo siempre nos está hablando y si no lo escuchamos nos va a gritar. Y si no escuchamos su grito, nos va a gritar tan fuerte que es lo único que vamos a poder oír. Entonces, el punto es escucharle cuando nos está hablando todavía gentilmente. No esperemos a que nos grite, a que se ponga agresivo con nosotros, sino escuchemos qué tiene para decir ahora, ¿no? Y eso es hacer prevención. Y no solamente eso, sino que ustedes ahora también pueden compartir esto con otros y así vamos generando una ola expansiva. El punto no es que sea solo una relación entre el psicólogo y la persona, sino que somos una comunidad y quitar el estigma a todo esto que tenga que ver con el cuidado es generar esa comunidad, compartir estos temas, seguir hablando, compartiendo con las personas lo que nos sirve a nosotros, cómo poder ayudar con estos sentimientos de la culpa y hacerlo natural, diría yo. Ariela, muchísimas gracias. Nos quedamos con tu frase de escuchar antes de que el grito sea muy grande y de trabajar en comunidad, comunicándonos.
nosotros como Latido, Mapi, Jimena y yo hacemos talleres y hacemos encuentros, grupos de apoyo y vamos pronto a invitarles a un taller muy importante, pero vamos a estar también en la Casa Abierta de la Fundación TASE, en el centro del día de la Fundación TASE, para conversar de cómo cuidamos a los cuidadores y cómo ayudamos a este autocuidado personal. Gracias, Ariela, nos ha servido muchísimo tu charla y esperamos volvernos a encontrar otra vez. Gracias a todos y todas por conectarse a estar aquí. Espero que haya Gracias. ganado el Ecuador. No vieron el partido para estar aquí y eso lo valoro, pero esperemos que haya ganado. Sí, muy bien. Gracias, Ariela.